En el año de 1980, el Perú fue sacudido por acciones violentas, a las que se denominaron actos terroristas. Por un lado, se ejecutaron hechos muy sangrientos de la mano de Sendero Luminoso. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estos hechos ocurren por primera vez en el Perú en el año de 1980, en la localidad de Chuschi, al robarse las ánforas de las elecciones de aquel año. Además, según la lectura de Gregori, en la página 143 se evidenciaron actos violentos, a los que se denominaron juicios populares. Es decir, los senderistas tenían toda la potestad de señalar qué pobladores o qué personas se les señalaban como culpables. Por ejemplo, en la localidad de Ucayacu, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, se asesinaron a niños, pobladores y personas pertenecientes a los comités de autodefensa. Por otro lado, tenemos la incursión de las Fuerzas Armadas para contrarrestar el avance territorial de Sendero. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las Fuerzas Armadas ingresan a la lucha en enero de 1983 hasta junio de 1986. Este suceso abre paso para que los pobladores confíen en ellos. Sin embargo, las acciones militares de aquel entonces no fueron del todo pacíficas, las cuales causaron zozobra en la población altoandina. Bueno, continuando les explicaré las principales causas. Se debieron a los actos de violencia en el Perú durante la década de 1980. Fueron el resultado de una combinación de factores políticos, sociales y económicos que crearon un ambiente de propicio para el surgimiento de movimientos extremistas en respuestas represivas al Estado. Surgen tres causas secundarias, tanto las políticas, sociales y económicas. Políticas, la falta de representación y la exclusión política de amplios sectores de la población crearon un cultivo para la insurgencia en el Perú. Sendero Luminoso aprovechó este descontento promoviendo una ideología radical y violenta contra el Estado y sus instituciones. Causas sociales, la persistencia de desigualdad y pobreza en zonas rurales y urbanas marginalizaron y fomentaron la atracción de la población hacia movimientos que prometían una revolución social y económica. Y finalmente las causas económicas. El Perú sufrió una crisis económica grave con hiperinflación y recesión, lo que aumentó la pobreza y la desesperanza. La falta de empleo y el subempleo intensificaron el resentimiento hacia el Estado, propiciando de que muchos se unieran a movimientos insurgentes como el Sendero Luminoso. Mi nombre es Natalia Vera y yo voy a continuar con las consecuencias que nos dejó Sendero Luminoso entre los años 1980 a 1990. Bueno, Sendero Luminoso marcó un capítulo oscuro en la historia de nuestro Perú, dejando profundas cicatrices en la sociedad y también repercusiones duraderas en el ámbito social, político y económico. Comenzando con el ámbito político, sabemos que Sendero Luminoso enfrentó serios problemas a medida que su zona de influencia fue creciendo. Su doctrina maoísta ya no tenía respuesta en la población y su actor violento solo causaba terror en las personas que alguna vez lo acompañaron y apoyaron. En las repercusiones sociales, sabemos que las atrocidades cometidas por el terrorismo dejaron profundas cicatrices en la sociedad peruana, generando traumas psicológicos y sociales que aún persisten, ya que existen alrededor de 60.000 personas fallecidas gracias a los masacres cometidos. Entre ellos están militares y civiles. Luego, como el impacto económico, tenemos la violencia y la inestabilidad generada por Sendero Luminoso, desalentaron la inversión, afectaron la capacidad productiva de la población y detuvieron el crecimiento económico del país, ya que estos, gracias a sus ataques, destruyeron las infraestructuras de sectores públicos y privados. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Anayeri Pérez Julca y el día de hoy voy a entrevistar a Macedonia Rivera Mesa, que nació en 1954. Bueno, Macedonia, cuéntanos cómo te enteraste de la existencia de Sendero Luminoso. Porque sabíamos que está pues en Ayacucho, ¿no? Tan solo sabíamos, pero luego hasta eso no sabíamos que existe, claro. Nosotros decíamos que hay, pero no hemos visto todavía. Claro. ¿Nos puedes compartir cómo fue afectada tu vida y cómo impactó a la vida de tus familiares en esta época del terrorismo? Totalmente, señorita, afectó bastante. ¿Por qué? Porque llegó a mi casa, ya después de todo eso, que ya llegó directamente a mi casa, agarró a mi hija en Marocó, quiso matar, a mí igual me llevó al piso bajo de mi pequeña casa y me marrocó, me dijo que me va a matar porque había dado de comer a los policías, que nosotros le hemos atendido, le hemos dado un hóspede y todo, cuantas cosas. Claro.
¿Cómo puedes describir el ambiente político y social de esta época del terrorismo? Totalmente mal, porque se ha visto terror, se ha visto crímenes a autoridades, a niños, a padres, a madres, incluso a niños no se ha respetado. Claro. Bueno, Macedonia nos ha contado una historia, su historia que ha vivido ella en carne propia, bajo el problema del terrorismo. Hola, mi nombre es Anayeri Pérez Julca y en este caso vamos a entrevistar a Edith Mendoza Peralta, que nació en 1976 en Aucayacu, Huánuco. Bueno, Edith, ¿cómo te enteraste de la existencia de Sendero Luminoso? Había rumores, señorita, disculpa, buenas tardes. Había rumores en el caserío y de los pocos tiempos ya llegó a mi domicilio. ¿Y nos puedes compartir cómo fue afectada tu vida y cómo impactó la vida de tu familia en esta época de terrorismo? Sí, señorita, era muy triste. Hay tantas cosas, tantos tristes pasados de verdad que contar, pero una de esas partes son los más que hemos vivido, que quedó impactado en mi vida. Es en el caso, señorita, que un tiempo habíamos vivido, que había muchas matanzas. Salíamos de la casa, veíamos descuartizados, veíamos piernas, veíamos cabezas en el caserío, señorita. Y tanto como en mi casa, al salir del camino, veíamos esos terroríficos, de verdad, señorita. Y tanto como había balaceras, tantas balaceras, señorita. ¿Y nos puedes describir el ambiente político y social de esta época de terrorismo? Bueno, señorita, en esos tiempos, señorita, no había, señorita, no sabíamos a quién acudir, no teníamos ese conocimiento. Y a la vez, señorita, a poco tiempo recién aparece la Cruz Roja y recién podíamos tener apoyo. Gracias, señor. El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000, protagonizado por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA, así como las fuerzas del Estado, tuvo devastadoras consecuencias para la sociedad peruana, especialmente para las poblaciones más vulnerables y excluidas. Sendero Luminoso, liderado por Abigail Guzmán, buscaba imponer un régimen comunista a través de una guerra popular, sin dudar en utilizar la violencia terrorista como método para destruir el viejo orden. Sus acciones incluyeron asesinatos de autoridades y civiles, emboscadas al ejército, atentados con coches bombas, entre otras atrocidades. Por su parte, el MRTA inició sus acciones armadas en 1986. También se proclamaba comunista, pero a diferencia de Sendero Luminoso, buscaba implantar un modo diferente de comunismo inspirado en la Revolución Cubana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que el conflicto armado interno fue el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado en toda la historia republicana de Perú, con un saldo estimado de 69.280 víctimas fatales. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas en el país en todas las guerras externas y civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente. La CVR también ha evidenciado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y ayánicas, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia del resto del país, por lo que delata el velado racismo y actitudes de desprecio subsistente en la sociedad peruana. Las entrevistas realizadas a Edith Mendoza Peralta y Macedonia Rivera Mesa, víctimas del conflicto armado interno, dan cuenta del terror y la violencia que vivieron en carne propia. Edith recuerda haber visto descuartizados piernas y cabezas en su caserío, así como balaceras constantes. Macedonia relata cómo Sendero Luminoso llegó directamente a su casa, agredió a su hija y amenazó de muerte por haber dado de comer a la policía. El conflicto armado interno de Perú de las décadas de 1980 y 1990 fue un episodio traumático que reveló profundas brechas y desencuentros en la sociedad peruana, específicamente en términos de exclusión social y racismo. La entrevista a las víctimas directas evidencian el terror y la violencia que sufrieron las poblaciones más vulnerables, cuya tragedia no fue asumida como propia por el resto del país. Es fundamental recordar este doloroso episodio de nuestra historia para evitar su repetición y trabajar en una sociedad más justa e inclusiva.